Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro amigo y pastor Juan Pablo Lerma. Señor, que nuestra vida siempre permanezca aferrada a tu presencia. Que pase lo que pase y venga lo que venga, recordemos que es cerca de ti donde encontraremos la respuesta, la solución, la reparación para lo que en nuestra vida no funciona. Gracias por estar en este lugar, Espíritu Santo. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Que alguien diga un fuerte amén y amén. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes un mensaje de la palabra que hemos titulado La victoria llegará. ¿Alguien puede levantar la mano derecha y repetirlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Ahora hágalo personal, póngase la mano en el corazón y diga: mi victoria llegará. Alguien diga amén. Dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 4 versículos 6 al 10 lo siguiente: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así que ustedes sabrán que él es el Señor de los ejércitos celestiales, el que me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Amén y amén. Esta porción de la palabra nos lleva a enfocarnos en uno de los 3 hombres más importantes en la tarea de la repatriación y reconstrucción de la destruida y quemada ciudad de Jerusalén. El pueblo de Dios había pasado por una experiencia supremamente dolorosa. ¿Cuál, pastor? Habían perdido lo que más tenían, el premio que Dios les había entregado, su ciudad, su tierra, su templo, y lo perdieron por una razón particular. Y es que todo lo que tú no valoras, tarde o temprano lo pierdes. Y Dios les quitó el templo, les quitó su ciudad. Y pasaron por 70 años de cautiverio en medio de una situación en la que lo que antes tenían, ahora lo perdieron. Pero Dios, que es fiel y misericordioso, decide regresarlos a su tierra. Y para esto se necesita la presencia de 3 hombres que son protagonistas en este proceso. El primero de ellos se llamaba Esdras. Diga conmigo, Esdras. Un escriba, un hombre experto en la historia judía, sacerdote, que se encarga de hacer 2 cosas. Lo primero, una historia que va a recapitular todo lo que fue el proceso de Dios con la nación del sur o el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Recordemos que el pueblo de Dios en ese momento se había dividido. Estaba el reino del norte, que se llamaba Israel, el reino del sur, que se llamaba Judá. En el reino del norte había una capital que se llamaba Samaria. En el reino del sur había otra capital que se llamaba Jerusalén. Sin embargo, el reino del norte hizo cosas tan malas que Esdras no habló de ellos, solamente habló del reino del sur. ¿Alguna vez usted ha notado que cuando lee el libro de Reyes y lee el libro de Crónicas, hay algunas historias que se vuelven a contar? La razón es esta: Esdras está hablando del reino del sur, todo lo que fue la historia de Jerusalén y de sus reyes. Lo segundo que hace Esdras es generar un censo. Diga conmigo, censo.
Y en el censo empezó a reportar los nombres de las familias de los que habían pasado en el cautiverio y los que todavía vivían, es decir, los que podían regresar a su tierra. Hace poco pasamos por votaciones en Colombia. Voy a usar este ejemplo para que sea más claro. Cuando usted va a votar, usted llega a la escuela, al colegio, al lugar donde vota y se encuentra con unas listas. En esas listas aparecen los números de documento. Si usted encuentra su número de documento, significa que usted puede votar en ese lugar. Pero si su número no está, significa o que usted no es colombiano o que ahí no puede votar. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Lo mismo hizo Esdras. Él hizo unos listados. Entonces, para usted saber si podía regresar a Jerusalén o no, tenía que aparecer su apellido en esa lista. ¿Alguien alguna vez le ha dado como pereza leer crónicas cuando dice fulano engendró? Para nosotros eso es canzón, pero para ellos era su tiquete para entrar de regreso a la tierra. ¿Hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad? ¿Hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad? Muy bien. Segundo hombre, Nehemías. Era un servidor real de un rey pagano. Sin embargo, Dios le dio gracia y lo encargó de la tarea de reconstruir los muros de la ciudad, las murallas de Jerusalén. Y el tercer hombre es este del que le voy a hablar hoy, Zorobabel. Zorobabel era descendiente del rey David, o sea, tenía linaje real. Y aunque estaban en el cautiverio, Dios dijo: a ti te voy a dar la tarea nada más y nada menos que de reconstruir mi templo, el lugar de adoración. Pastor, ¿por qué nos menciona todo eso? Porque es que esta predicación es para todos aquellos a los que Dios les acaba de asignar una tarea, un proyecto, y están diciendo: pastor, esto que Dios me puso a hacer es muy difícil. Esto que tengo por delante no es algo sencillo, pastor. La tarea que Dios ha trazado para mí en este 2023 y en este 2024 no es nada fácil, pastor. Estoy ante el reto de la restauración de mi familia. Estoy ante el reto de la construcción de un proyecto. Estoy ante el reto de sacar adelante el ministerio que Dios me entregó. Estoy ante el reto de reconstruir mi vida para seguir hacia el camino que Dios tiene. Escuche, porque esta palabra es para usted. Aunque estés viendo las cosas difíciles, aunque estés viendo las cosas complejas, Dios hoy trajo una palabra específica para ti, y es esta: tu victoria va a llegar. Aunque el gigante sea enorme, tu victoria va a llegar. Aunque no sepas cómo, tu victoria, alguien dígame amén si lo cree. Pero ¿cómo, pastor? Si es que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Todo aquel que decide caminar en la dirección que Dios lo está mandando se va a enfrentar tarde o temprano con la oposición. Así no diga amén, así es. ¿Cómo es posible que Dios me embarca en unas tareas y yo voy dando pasos y empiezan gente en contra? No te sorprendas cuando los que se levanten en contra sean gente que tú jamás esperaste que lo hicieran. Gente que tú dices, pero ¿por qué? Si tú sabes que yo no estoy yendo para allá porque yo quiera, tú sabes que yo estoy yendo para allá porque Dios me mandó, tendrás que estar listo para poner tu confianza no en la oposición, no en la comodidad, no en las circunstancias, sino en el Dios que te llamó, te envió, te empoderó y te va a dar la victoria. Diríteme amén. Pero la pregunta es, pastor, ¿cómo llega la victoria de Dios? Es lo que me voy a esforzar por explicarte en los próximos minutos. Primero, escriba ahí, por favor, porque la Biblia lo dice. Primero, ¿está listo para escribir? Escriba: no dependas de tus capacidades humanas. Otra vez, no dependas de tus capacidades humanas. Mire lo que dice el versículo 6. Entonces el Señor me dijo: dile a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Santo Espíritu.
Zorobabel tenía una tarea bien difícil. ¿Y sabe cuál es el problema de los grandes retos? Que cuando vienen los retos, lo primero que nosotros pensamos es: ahora, ¿cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? Claro, y depositamos nuestra confianza en nuestros recursos, en nuestro talento, en nuestra habilidad, en nuestros contactos, en nuestros recursos. Supongamos, imaginemos que Dios le planta a usted en el corazón no trabajar más para nadie, sino montar su propio negocio y generar empleo para otras personas. ¿Alguien cree esa palabra y dice un fuerte amén? Entonces usted lo primero que hace, hasta aplaudieron, qué emocionante, aleluya, amén, se vale. Entonces usted lo primero que dice es: a ver, ¿dónde monto el negocio? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuántos contactos tengo? ¿Cuántos me siguen por Instagram? Y arrancan la tarea. ¿Sabe cuál es el principal error de muchos de nosotros? Que cuando nos embarcamos a lo que Dios nos mandó a hacer, confiamos más en nuestro talento, en nuestros recursos, que en la mano poderosa de Dios. Y por eso no están viendo la victoria. Porque el que confía en sus fuerzas, cuando se le acaban las fuerzas, se le acaba la confianza. Por eso tienes que poner tu fe y tu dependencia en el Espíritu Santo de Dios. Fue eso lo que le mandó a decir Dios a Zorobabel: amigo, no son tus armas, no es tu fuerza, es mi Santo Espíritu el que te va a respaldar. Y mientras no entiendas eso, no vas a ver la victoria de Dios. Es más, hay gente que llegó aquí con el sueño por el piso, diciendo: pastor, yo creo que Dios me abandonó. Es que yo he tratado, yo he probado, yo he tocado y las puertas no se me abren. No es para que te rindas, es para que entiendas que tienes que volver a orar, que tienes que volver a tocar el trono con la fe, que tienes que volver a depender de Dios. Porque hay cosas que por más de que te muevas, solo se van a resolver cuando el Espíritu Santo intervenga en tu situación. Y para eso tienes que reconocer que no es por tu capacidad, sino por la de Él. Hace años, cuando nos nombraron pastores de jóvenes, antes de hacer ese nombramiento, mi pastor hizo una capacitación de consejería y yo entré a la capacitación. Estudié, me gradué con toga y todo. Usted viera, yo me veía súper sexy. Salí ahí en mi graduación y yo me gradué y todo. Yo atendía a los hermanos de la iglesia y Dios me daba gracia para aconsejarlos y sabiduría. Pero un día la secretaria de mi pastor me dijo: Juan, el pastor va a salir de gira fuera del país y a ustedes les va a tocar atender consejerías a gente, a todo el que pida. Y resulta que empezaron a pedir consejerías personas que no eran de la iglesia. Me dijo: tienes que atender a alguien que no es de la iglesia. A mí me dio un miedo. ¿Yo qué le voy a decir, padre? Yo a los hermanos de la iglesia les doy Biblia y ya, pero al de afuera, ¿cómo? 15 minutos antes de la consejería yo preparé una oficina, porque ni oficina tenía. Le eché perfume para que oliera rico. Escondí el portarretratos del pastor que me la prestó, porque qué vergüenza que vean que la oficina no es de uno. Guardé el portarretratos. Y a los 15 minutos antes, la secretaria me pasa un reporte donde está como una ficha que llenaban las personas que solicitaban cita. Y en la ficha decía que al que yo iba a atender era un psicólogo. Hermano, a mí se me bajó la presión. Yo dije: padre, aún yo tenía 19 años. Yo dije: un psicólogo, si ellos estudian para ayudar a uno que no sabe qué hacer, y vino a pedir consejería, o sea, ese man está llevado, padre. Mire, yo me arrodillé en esa oficina, yo reprendí cuanto demonio me acordé. Yo dije: padre, en el nombre de Jesús, dame sabiduría, ayúdame. Yo qué le voy a decir a ese muchacho, padre. Él va a venir esperando una respuesta. Él sabe de comunicación, él sabe de problemas. Es que de pronto me va a sacar una cita él a mí. Ay, Señor, por favor. Lloré. Y cuando la secretaria me dice: Juan, ya llegó, hermano, yo tenía el corazón a millón. Abrí la oficina, me senté y ante todo el caché. Dígame amén. Muerto de miedo, pero que no se le note. Me senté en la oficina así. Él entró y le dije: doctor, cambié la voz, le dije: doctor, buenos días.
Él entró, me dijo: buenas, por favor siéntese. Se sentó ahí. Ese corazón se me iba a salir. Yo sentía el latido aquí en la garganta. Le dije: doctor, bienvenido. Es que antes de cualquier consejería nosotros aquí oramos. Y me dijo: sí, no hay problema. Y yo empecé a orar. Y yo no estaba orando por él, estaba orando por mí. Y yo le dije: Padre, gracias porque tú estás en este lugar. Has traído a este hombre y te pido que nos des la sabiduría, la inteligencia para escuchar y ver lo que nosotros no hemos podido oír y no hemos podido ver. Gracias porque tú estás en este lugar y sé que le vas a dar paz a este hombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cuando abro los ojos estaba con mocos llorando. Yo dije: gol, voy ganando 1-0. Ay, Padre. Le dije: doctor, bueno, cuénteme cuál es su problema. Y él empieza a hablarme. Yo tenía una tablita y empecé a escribir. Y cada vez que él hablaba, el Espíritu Santo me mostraba la solución. Y yo empecé a escribir la solución. Pregúnteme cómo, pregúnteme cómo. No sé. Yo escribí ahí. Y me decía: y quise hacer esto, y he pensado en aquello. Y yo escribía la solución. Pregúnteme cómo. Que no sé, pero Dios me lo daba. Y empecé, y cuando terminó de hablar le dije: doctor, ¿usted ha pensado en esto? No. ¿Por qué no lo hace? Sí. Después le dije: ¿y ya probó a hacer esto? No. ¿Por qué no lo hace? Y terminé, y así fue. Cuando acabó la consejería me dijo: yo nunca imaginé que en una iglesia iba a recuperar el sentido para saber qué hacer. Muchísimas gracias por la atención. Hay doctores que tú no sabías, que tú no fuiste a buscar un muchachito. Tú te enfrentaste con el mismo Espíritu Santo de Dios, que es más grande que cualquier universidad, que es más grande que cualquier título, que es dueño de toda fuente de poder. Alguien alabe al Espíritu Santo en esta mañana. No dependas de ti, depende de Él. El día que te olvides que Él es tu fuente, ese día empezarás a perder tus batallas. Ora. Antes de abrir tu negocio, pon las manos en esa empresa. Que yo tengo es un negocito. No lo llames negocito. Pon tus manos y dile: este es el pozo que Dios me dio para bendecir a mi familia. Y dile: Espíritu Santo, aquí está tu bendición. Yo te doy gracias porque a mí no me sostienen los clientes, a mí no me sostienen las ventas, a mí no me sostiene una persona, a mí me sostiene la mano poderosa de Dios. Cuando vuelvas a depender del Espíritu Santo, los cielos se abrirán delante de ti. Pero es que tenemos gente más angustiada y orando menos. Así no diga amén, así es. Tenemos gente buscando consejerías y orando menos. Hoy le voy a decir algo, querido hermano. Hay crisis que le tocaron la puerta a usted. ¿Y sabe qué están haciendo? Recordarle que ni su talento, ni sus dones, ni sus contactos, ni sus amigos, ni las promesas, ni la gente pueden hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Hay cosas que se van a resolver cuando vuelvas a depender de Él. Y a veces Él te va a quitar todo para que lo único que te quede sea su presencia. Pero la buena noticia es que si lo tienes a Él, lo tienes todo. Alguien tiene que decir un fuerte amén. Segundo, escriba por favor. Segundo, no dejes de hacer tu tarea. No dejes de hacer tu tarea. Mire lo que dice el versículo 7, por favor. Versículo 7. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos del templo y él los terminará. Cuando nosotros nos enfrentamos a las crisis de nuestro proyecto de vida,
de nuestro llamado ministerial, de nuestros propósitos en la familia, sacar adelante a nuestros hijos. Algunos están trabajando por sueños personales, otros están trabajando por sueños de Dios en su vida, o llámese el ministerio para que sea más claro. Cuando estás trabajando en eso, tarde o temprano te vas a enfrentar con el desánimo. Tarde o temprano te vas a enfrentar con la frustración. Tarde o temprano vas a sentir que tanto esfuerzo no está dando resultados. ¿Por qué? Por lo mismo que te mencioné al principio, por la oposición. Porque dices, pastor, no entiendo por qué ahora que decidí entregarme al Señor, servir a Dios, seguir a Dios, no falto a la iglesia, veo las predicaciones, he dado todo para el Señor, ¿por qué a veces las cosas se me ponen en contra? ¿Usted no se ha dado cuenta que hay un enemigo espiritual que está tratando de hacerle creer a usted que la batalla ya la perdió? ¿Usted no se ha dado cuenta que hay un enemigo espiritual que está tratando de hacerte creer que tu hogar está perdido y que no hay nada que hacer? Que la solución es divorciarte, que la solución es seguir solo adelante porque no hay quien cambie a ese hombre o no hay quien cambie a esa mujer. ¿Cuántos padres o cuántas madres dicen, pastor, he probado todo con mi hijo, pero no hay nada que lo haga volver al camino? Se desvió, está en el desorden, está en las drogas, está en el pecado. Y es que yo creo en Dios, pero es que creo que Dios bendice a otros y no me bendice a mí. Creo en Dios, pero creo que Dios tiene sus ojos de favor sobre otros y de mí como que se olvidó. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando pierdes las fuerzas, muchos de nosotros creemos que la solución es abandonar lo que Dios nos entregó. Pero mire la promesa, y quiero que la escuche con suprema atención. Dios le dijo a Zorobabel: nada impedirá que hagas lo que te mandé a hacer. Si hay una montaña gigantesca, la voy a allanar delante de ti. Alguien gríteme amén a esa promesa. ¿Cuántos la reciben? No. ¿Cuántos la reciben? Ah, muy bien, espero que diga amén con lo que sigue, porque el versículo no termina ahí. ¿Sabe qué dice el versículo? Y Zorobabel pondrá la última piedra. ¿Sabe qué significa la última piedra? Que Dios te allana el camino cuando termines lo que empezaste. Porque hay gente que quiere que los obstáculos se vayan huyendo. Los obstáculos no se van cuando huyes. Los obstáculos se vencen cuando avanzas, avanzas y avanzas y sigues. Y no puedo y sigo. Pastor, ¿y qué hago con mi falta de fuerza? Le voy a decir lo que hace Dios cuando alguien no tiene fuerza y tiene miedo. Escuche pues, lo dice la Biblia. Escoge a Josué y le dice: usted tiene la módica tarea de reemplazar a Moisés. Hey, papá. ¿Usted sabe qué dice Deuteronomio de Moisés? Que nunca se levantó en la tierra otro profeta y otro hombre como Moisés, con quien Dios hablara cara a cara. Y Dios le dice: amigo, usted lo va a reemplazar. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué significa eso? Asumir la posición de alguien que ha llegado a un nivel enorme. Yo también tendría miedo. Yo también estaría asustado. Y cuando Josué se enfrenta con Dios, Dios no le dice: ¿puedes correr aquí, pastor? Ven, corre. Corre, corre. Haga de cuenta que lo va persiguiendo un perro. Hágale. Venga para acá, mi pastor. Cuando uno tiene miedo, ponga cara de miedo. Es tan tierno que no puede, ¿eh? Cara de susto, así. Eso. Cuando uno tiene miedo, uno esperaría que Dios le diga: tranquilo, papito, no te preocupes. Abrázame muy fuerte. Tranquilo, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Está asustado? Sí. Tranquilo. ¿Usted quiere dejarlo todo tirado? No. No diga así. Así. Tranquilo, que yo lo ayudo. No me haga la predica. Tranquilo, que yo lo ayudo. Tranquilo. ¿Sabe qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando. No le dijo si quiere. Te mando
a que seas fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pastor, ¿pueden cantar cansado el camino? No, no le vamos a cantar cansado el camino. ¿Sabe qué le voy a recordar? Que si Dios le entregó una tarea y esa tarea es difícil, usted termina cuando ponga la última piedra y le diga: Señor, terminé lo que me mandaste a hacer. No lo voy a dejar tirado, no me voy a rendir, voy a seguir, porque fiel es Dios que me llamó, y el que te llamó te va a respaldar también. Gríteme amén si lo cree. Ponga la última piedra. Pero hay gente que no ha terminado con el ministerio que Dios le dio. Es que yo ya cerré un ciclo, yo ya terminé mi ciclo. ¿Cuál ciclo? ¿Sabes cuándo terminas el ciclo? Cuando des fruto y tú hayas multiplicado en otro. Yo conozco gente que yo voy a entregar el ministerio ya porque ya cerré mi ciclo. ¿Usted sabe cuándo cierra el ciclo? Cuando le diga: pastor, he completado la tarea, pero formé a este, a este, a este y a este, y sigo con lo que Dios me mandó a hacer. Pero hay gente que no ha formado a nadie y quiere entregarlo todo. Usted no ha cerrado ningún ciclo. Usted no quiere poner la última piedra. Así no diga amén. Ponga la última piedra. Hasta el último momento voy a serle fiel. Y si muero, muero obedeciendo a Jehová de los ejércitos. Muero haciendo lo que Él me mandó a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí te vas a dar cuenta que las murallas y los montes se van a allanar delante de ti, en el nombre de Jesús. Yo no estoy donde estoy porque yo fui muy bueno. Yo estoy donde estoy porque decidí creerle a Dios y seguir luchando, aunque las cosas no estaban, aunque los vientos soplaban en contra. Le voy a contar algo. Cuando a mí el Señor me llamó para ser pastor de jóvenes, era un reto enorme. A mí no me gustaba predicarle a los jóvenes. A mí me gustaba predicarle a los hermanos adultos de la iglesia. Y entre más adultos, mejor. ¿Sabe por qué? Porque usted dice la mitad del versículo y ellos dicen lo que falta con la cita bíblica. Porque uno le dice: hermanos, Cristo viene pronto, y ellos dicen: amén, yo ya estoy más allá que acá. Pero los jóvenes, yo decía, predicarle a jóvenes, no, pelados son rebeldes. Hoy quieren y mañana no quieren. Yo le decía: pastor, hagamos un ministerio geriátrico, yo lo pastoreo. Yo me compro unos palos de escoba y me los llevo a hacer ejercicio al parque y les doy palabra. Pero no, jóvenes, no. Y decidí tomar el ministerio de jóvenes. Bueno, en realidad no decidí, me tocó. Porque hay momentos donde Dios te pone en la obra, porque tú dices acepto, y otras veces tú dices no acepto, y Dios dice que para allá que le tocó. Atentamente Moisés, que le sacó 43 excusas a Dios, y Dios dijo: sí, pero le toca. Y entonces tomé el ministerio. Entonces me tocó orar todos los días. Me tocó meterme con la palabra. Me tocó meterme con el Señor. ¿Y sabe por qué le digo que me tocó? Porque pues yo antes tocaba la batería y yo no tenía afán de nada. Porque yo lo que necesitaba era ensayar. Pero ahora predicando me tocaba meterme con Dios. Y es que cuando tú estás construyendo, hay cosas que haces porque te toca hacerlas. Yo quiero hacer lo que a mí me nace. Seguramente usted se habrá dado cuenta que los resultados más grandes de la vida no nacen de lo que usted quiere, sino de lo que usted debe hacer, así no quiera. Me metí con el Señor y preparé las predicaciones. Me compré una Biblia nueva. En ese tiempo estaba nueva mi Bibliacita. Nuevecita estaba. Y dije: no habrá
una página de este libro que yo no haya leído. No habrá una hoja de esta Biblia que yo no entienda. No habrá una página que yo no haya rayado. Y me empecé a meter con el Señor. Y Dios me cambió la forma de predicar. Ahora yo no predicaba como antes. ¿Sabe cómo predicaba antes? Pregúnteme. Yo abría Google y decía, vamos a hablar de la inmoralidad. Versículos de la inmoralidad y brácata. Yo no buscaba, Google me los buscaba. Y empezaba a leer y yo decía, no, este está muy fuerte. Y empezaba a escribir una predicación. ¿Sabe qué pasaba cuando yo terminaba de predicar? ¿O usted cómo dice? Pregúnteme, ¿usted no sabe? A veces me iba bien, pero la mayoría de las veces yo me he bajado del altar diciendo, Señor, ahí le faltó algo a esa prédica, Padre. Algo. Pero cuando me empecé a enamorar de la palabra, descubrí que el que tiene una vida devocional escucha la voz de Dios cada vez que lee la palabra. Y a mí, Dios, ¿por qué no me habla? Porque usted no ama la palabra, querido. El día que usted ame la palabra, se va a dar cuenta que Dios sigue hablando. Y no solo sigue hablando, sigue cumpliendo sus promesas. Y preparé las predicaciones y yo salí a predicar. Y la iglesia le apagaban todas las luces, entonces uno no veía nada, porque cuando las luces están apagadas uno solamente ve bombillos que lo alumbran a uno. Y cuando ya prendían las luces, habían 30 personas en el templo. Pastor, no subestime 30 personas, que la Biblia dice que donde hay 2 o 3 Dios está. No es que yo lo subestime, yo agradezco a Dios por esos 30 fieles que iban a escuchar a este servidor. El problema es que 30 personas en una iglesia que le caben 1000 personas, eso se ve vacío. ¿Me entiendes? Ay, Padre, ahí voy. Y tomaba y empezaba y predicaba con el alma, la daba toda. Y me iba para la oficina a llorar. Y le decía, Señor, tú nunca fallas. Pero ¿no será que tú escogiste al pastor de jóvenes que no era? Porque es que yo ni siquiera quería, o sea, me tocó. Mi pastor me dijo, hijo, no hay nadie más, le toca. Yo le dije, aleluya, heme aquí, Señor, pues envíeme porque me tocó. Y yo me frustré, entiéndeme, yo me frustré. Yo quise renunciar al ministerio, yo quise seguir en la batería, yo quise seguir en la alabanza, porque yo dije, no estoy dando los resultados, las cosas no están pasando como yo quería. Pero sabes, Dios me enseñó que poner la última piedra es entender que aunque al principio tu esfuerzo por hacer lo que Dios te mandó a hacer no te muestre los grandes resultados, Dios no está mirando tus resultados, Dios está mirando tu determinación. Dios no está mirando el tamaño de la construcción, Dios está mirando el tamaño de tu disciplina en hacer lo que Él te mandó a hacer. Hay hombres que dicen, pastor, yo decidí cambiar, estoy luchando por mi esposa y esa señora no me da ni la hora, pastor, está más enojada conmigo, no me quiere abrir la puerta, no me quiere mostrar su amor. Es que tu primera temporada no es para que su esposa se enamore de usted. La primera temporada es para que usted se enamore de Dios y le crea a Dios aunque no vea nada. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo aquí. Sigue adelante, ya ve que Dios bendice al que pone la última piedra, no al que deja tirado las cosas. Así como fuiste bueno para pecar, tienes que ser bueno para hacer lo correcto. Así como cuando tenías una vida desordenada, le dabas al mundo toda. Ahora que tienes a Cristo, tienes que obedecerlo con toda. Y aunque tus ojos no lo vean, y aunque la gente no te lo reconozca, y aunque la gente no te lo aplauda, y aunque la gente no diga, wow, usted cree, mire, yo sabía, yo estaba frustrado. Yo le decía, Señor, a mí nadie me quiere escuchar. Tanto que paso orando y la siguiente semana dije, ya sé, voy a hacer ayuno, porque a mí me falta ayunar, y me metía en ayuno. Y al siguiente culto llegaban 35. Yo, Padre bueno, 5 ahí son algo. Esta semana vamos a hacer evangelismo. Y a la siguiente semana llegaban 22. Yo, ¿qué pasó con el resto? No, pastor, que fueron a comer, que era puente festivo, que estaba lloviendo. Yo, Padre, pero y entonces, y no fue ni una, ni dos, ni tres reuniones, fueron muchos años.
Y con esto me voy a introducir al tercer y último punto. Y es este: no menosprecies los inicios pequeños. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo número 10. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Otra vez, ¿no menosprecien qué? ¿No menosprecien qué? No menosprecies lo pequeño. ¿Sabe cuál es el problema del que está construyendo algo y se desanima? Que cuando lo mira lo ve muy pequeño. ¿Y sabe qué lo ayuda a usted a ver pequeño lo que Dios le entregó? Míreme a los ojos. Compararse con otros. Es que él sí y yo no. Es que ella apenas llegó a la iglesia, ya Dios le restauró el hogar. Y yo llevo aquí 3 años orando por ese barrigón y nada. Doblo rodilla, he pagado los congresos, he pagado, hasta le pago encuentros, me siento sola ahí, esperando que le aparezca y nada, pastor. Llego a la casa a ver si está escuchando a mí el San Marcos y tiene a Diomedes a todo volumen. Y no veo el resultado. Pastor, le creí a Dios una palabra, abrí el negocio y no va nadie. Le creí a Dios por mi ministerio, hice una convocatoria y nadie fue. Escuche, Dios le manda a decir a Zorobabel: no menosprecies los modestos comienzos. Le voy a explicar por qué todos necesitamos los modestos comienzos. Cuando usted es grande, usted puede presumir. Repita esa palabra fuerte conmigo: 1, 2, 3. Pero cuando usted es pequeño, usted no puede presumir. Entienda la alegoría que le estoy hablando. No estoy hablando del tamaño suyo, porque hay unos chiquiticos que dicen: los perfumes caros vienen en frascos pequeños. No, yo también compré esto, tiene una loción fina grandota. No le estoy hablándole de su tamaño, le estoy hablando de su condición. Algunos cuando se miran dicen: yo soy demasiado pequeño, pastor. Mi sueño es demasiado grande, pero el resultado es muy pequeño. La promesa que Dios me dio es enorme, pero lo que tengo materializado es demasiado pequeño. ¿Sabes qué dice la palabra? No lo menosprecies. Hace un tiempo se me acercó un joven de la iglesia y me dijo: mi pastor, y me dijo, imagínese, ocupé el primer lugar en la facultad en este semestre, me dieron este diploma. ¿Sabe qué hice yo? Le dije: el sábado voy a orar por ti. Lo saqué en el altar y le dije: muestre, y oré por él, lo bendije y le dije: esto debe ser una inspiración para nosotros, porque lo bueno se muestra. ¿Alguien dice amén? A mí nunca, en mis años de pastor de jóvenes, nunca llegó un muchacho a decirme: pastor, ocupé el último lugar, ¿puede orar por mí ahí en el altar? No, uno ni cuenta eso. Imagínese primero: pastor, ocupé el último puesto y perdí el semestre, aleluya. No, usted lo malo y lo feo no lo presume. Usted lo malo y lo feo lo guarda y lo esconde. Y cuando usted es pequeño, ¿de qué te mofas? ¿A quién le presumes lo pequeño? Antes, al contrario, quieres guardarlo, no quieres que la gente lo vea, porque te avergüenza mostrarle a los demás que aunque tu sueño es grande, lo que tienes es pequeño. Te avergüenzas y dices: pastor, yo a veces siento que Dios no va a estar conmigo. Y eso era lo que me pasaba a mí. Yo miraba los otros cultos de las otras iglesias y yo decía: Señor, ese culto se llenó y ese man predica bien feo. Y yo que me metí en tu presencia, que oré, que ayuné, y 30 personas, cuando me va bien 38. No menosprecies lo pequeño. Mire lo que dice la Biblia.
No menosprecies estos comienzos, pues el Señor se alegrará. ¿Sabes quién es el único que se goza con lo pequeño que tienes? Dios. ¿Sabes quién se levanta cada mañana? Entra a tu local y dice: ¡guau! Es mucha estantería la que tienes. Señor, eso está chiquito. No, mijo, esto no está pequeño. Tú no te estás dando cuenta que lograste vencer esos miedos que tenías. Tú no te diste cuenta que empezaste a creerme en mí. Señor, pero mira las maquinitas que tengo y el otro maquinota. No, el que se alegra contigo es Dios. Yo cuando salí a predicar miraba a la gente y no había visto que ahí entre las sillas estaba el Espíritu Santo diciendo: ese es mi hijo. ¡Qué prédica la que te diste, hijo! Me encanta cómo estás hablando de mí. Me encanta que eres un hombre apasionado. Me encanta que le predicas a 30 como si fueran 1000. Ese es mi hijo. Escúchame, la victoria viene cuando sabes hacer las cosas bien, aunque eres pequeño. Un día, sin que yo lo propusiera, sin que yo lo buscara, sin que yo hiciera humanamente algo para alcanzarlo, a Jehová de los ejércitos se le dio la buena voluntad de hacer que el canal de YouTube de este servidor empezara a tener reproducciones y reproducciones y reproducciones y suscriptores. Y yo empecé a ver unas métricas que yo jamás había visto. Y me decían: tus prédicas se escuchan en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en Israel. Yo dije: Padre, ¿qué es esto? En países que yo nunca he pisado. Y las mismas predicaciones que yo le prediqué a 30 personas ahora tienen 100,000, 200,000, 300,000 reproducciones. ¿Sabe qué me dijo Dios? Es que cuando sabes hacer las cosas bien en lo pequeño, estarás listo para hacer las cosas bien en lo grande. La Biblia dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. No subestimes, no menosprecies lo pequeño. Dale gracias al Señor. Cuando llegues a esa casa, tal vez no tiene el piso que tú sueñas. Tal vez no tiene los electrodomésticos que tú anhelas. Tal vez miras ese local y dices: pastor, ojalá yo pudiera hacer algo más grande. Pero recuerda esto y nunca lo olvides. Cada vez que el Espíritu Santo entra ahí, Él se alegra y dice: qué bien, vamos poco a poco y paso a paso. Pero no busques el aplauso de la gente. No te valides por tus seguidores, no te valides por tus reproducciones. Deja de importarte eso y vuelve a encontrar la verdadera importancia en donde en realidad reposa, y es en la sonrisa del Padre diciendo: tú eres mi hijo amado y estoy bien contento contigo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que creemos que nuestra victoria es que nuestros enemigos sean avergonzados y nos conozcan. Nuestra verdadera victoria es que el cielo te mire y tengas mucho o tengas poco, Dios esté contento contigo. Tu victoria no es nada de esta tierra. Nuestra victoria se llama Cristo Jesús. Zorobabel terminó la construcción. Zorobabel cumplió la tarea. Y aunque sus adversarios se levantaron en contra de él, Dios cumplió lo que le prometió. Iglesia, Cristo vive en mí. Iglesia que estás viendo esta palabra donde sea que te encuentres, mírame a los ojos y escucha esto. De lo que hoy Dios te habló,
en qué cosas estás enfocado y en qué cosas estás desenfocado. ¿Realmente vives como quien pone su confianza en Dios? ¿O últimamente estás colocando más tu confianza en tus fuerzas, en tus armas? Oh, yo puedo porque tengo, yo puedo porque soy, yo puedo porque mírame. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Va a hacer que no puedas por nada de eso, para que vuelvas a buscarlo a Él. Segundo, ¿cuántos en lugar de poner la última piedra dejaron tirado lo que Dios le entregó y están orando por victoria? Ora por victoria cuando vuelvas a poner tu mano en el arado y sigas haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y por último, ¿cuántos en lugar de valorar los modestos comienzos nos estamos comparando con otros? Estamos creyendo que Dios no puede hacer nada con nosotros simplemente porque somos pequeños. Jamás se olvide que Dios no busca gente grande para cosas grandes. Dios siempre escoge a gente dispuesta, así sean pequeñitos, para hacer cosas enormes. Yo quiero terminar orando por todos aquellos que dicen en esta mañana, tarde ya: Pastor Juan, yo necesito la victoria de Dios. Creo que la victoria va a llegar, pero se me había olvidado que la victoria no viene porque sí. La victoria viene cuando vuelvo a depender de Dios. La victoria viene cuando termino lo que Dios me mandó a hacer. Y la victoria viene cuando agradezco lo pequeño. Todo el que necesite esa oración, póngase de pie, por favor. Princesa, ¿puedes venir, mi amor? Quiero que me acompañes a orar. Y queremos hacer una oración por ustedes, agradeciendo a Dios por la vida de los pastores de esta casa que han tenido a bien invitarnos, conocerles y sobre todo poder traer esta palabra de Dios para sus vidas. Vamos a orar. Mi esposa es una mujer de mucha oración. Ora tanto que cuando la pongo a orar por la comida se me enfría la comida. Pero ella, vamos a controlarla para que no ore tan largo. Pero quiero hacer una oración por ustedes. Quiero que le pidamos al Espíritu Santo que Él se glorifique y obre en esas circunstancias donde usted tal vez hoy llegó viendo derrota, pero se va a ir por esa puerta viendo una inminente victoria de parte del Señor. En el nombre de Jesús. Cierre los ojitos, levante sus manos bien en alto y oremos en esta tarde. Amén, iglesia. Amado Dios, hoy estamos aquí delante de ti, creyendo tu palabra, adorando tu santo nombre, porque tú nos has dicho: entra con acción de gracias en tu templo. Y estamos aquí diciéndote gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí. Gracias porque tú conoces el corazón de cada uno de los que están sentados. Y tú conoces la circunstancia, tú conoces el problema, tú conoces lo que le hace llorar, lo que le aflige, lo que su corazón siente. Y por eso hoy estamos aquí buscando al Dios, al que todo lo puede, al que derramó su sangre en la cruz por nosotros, para que viviéramos, para que pudiéramos seguir adelante. Y hoy, Espíritu Santo, nos has dicho: coloca la última piedra, sigue adelante porque tu victoria llegará. Y hoy pido en el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, que seas tú alentándonos, que seas tú subiendo nuestros brazos, que seas tú fortaleciendo nuestras rodillas, nuestra boca para pronunciar tu nombre y decirte: te creo, porque al que cree todo le es posible. Tú lo has dicho en tu palabra y no eres Dios para mentir, eres Dios real, Dios que todo lo puede, Dios que sustenta, y sabemos que sucederá. En tu nombre santo sucederá.
el nombre de Jesús. Tu victoria llegará, iglesia. Créelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yeah.